Mateo capítulo 6 y el versículo 24. Todos juntos a una misma voz, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la vida y la salud. Gracias por la inmensa gracia y la mucha misericordia que tú tienes para con nosotros. En esta hora clamamos a ti, Padre, porque es a ti a quien hemos venido a escuchar. Hemos venido, Señor, para que usted hable a nuestros corazones. Ayúdanos, mi Dios, nos ponemos en tus manos. Bendícenos en esta hora, en nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Gracias. Quiero que me acompañen ustedes, hermanos, a una historia de la Biblia, capítulo 18 de Primero de Reyes, capítulo 18. Y sígame con su vista, por favor, en esta historia, desde el versículo 20 hasta el versículo 40. Versículo 20 hasta el versículo 40. No pierda de su mente ese versículo que leímos de Mateo. Primero de Reyes, capítulo 18 y el versículo 20 hasta el versículo 40. Entonces, dice la palabra de Dios, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal hasta la mañana, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque dioses, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron.
Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Qué tremenda historia, amén. Qué tremenda historia de un gran siervo de Dios. Dice la palabra de Dios que estaban 450 hombres en contra de uno solo. Incluso el rey de Israel, Acab, y su malvada esposa estaban del lado de los profetas de Baal. Si ellos eran los que habían proporcionado estas idolatrías, si ellos eran los que habían inducido al pueblo a adorar a Baal. Qué tremenda historia, pero para llegar a esta historia vamos a mirar algo tremendo también. En el capítulo 16 y el versículo 20, la palabra de Dios dice que, 29, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Bet-Baal, rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal. ¿Y qué dice, hermanos? Y lo adoró. Qué tremenda cosa es que el mismo rey había proporcionado al pueblo estos dioses. Qué tremenda cosa es que el mismo rey de Israel había inducido al pueblo a darle completamente la espalda a Dios e ir en pos de los Baales. Mire lo que dice ahí el versículo 32, dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso las puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Qué tremenda cosa que este rey Acab y su malvada esposa Jezabel habían apartado totalmente al pueblo de Dios. Habían proporcionado que el pueblo diera la espalda al Dios que le había sacado de Egipto. En el capítulo 17 vemos aquí que Elías dice que predice la sequía. Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den ahí de comer.
Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y encontramos ahí a partir del versículo 8, encontramos el milagro que Dios hizo a aquella viuda de Sarepta que dio alimento al profeta Elías. Miren lo que dice el capítulo 18 y el versículo 1. Capítulo 18 y el versículo 1 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues acá a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Mire lo tremendo que sucede aquí en el versículo 7. Y yendo a Abdías por el camino se encontró ¿a quién, hermanos? A Elías, al hombre que había desaparecido 3 años, que había sido el culpable de que no lloviera, de que toda el agua de Israel se hubiera secado. Y acá me estaba preocupado por los caballos, por las mulas, y mandó a su siervo a buscar hierba para los caballos y para las bestias. Y entonces se encuentra aquí con el profeta Elías. Dice: y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que cuando yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y a dar las nuevas a Acab, y al no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Está Abdías diciéndole a Elías: me estás pidiendo que vaya y me presente al rey y que le diga: aquí está Elías, si el rey te ha buscado, si el rey no ha habido lugar donde te ha buscado y no te ha encontrado, y ahora de la nada apareces y dices: ve, dile a tu amo, aquí está Elías, me va a matar. ¿No supiste lo que yo hice en contra de Jezabel y en contra del rey? Que cuando Jezabel mataba a los profetas de Dios, yo, Abdías, escondía 100 profetas de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Ahora dices tú: ve y preséntate al rey, me va a matar. Va a venir y te va a buscar y no te va a encontrar, porque el Espíritu te va a llevar a otra parte. Va a pensar que le quiero ver la cara, yo no sé, me va a matar. Mire lo que dice el versículo 15: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él.
Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le dijo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. No nada más eran 450 profetas de Baal, también eran 450 profetas de Acera. Y aquí llegamos a donde iniciamos. Versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y lo reunió a los profetas en el monte Carmel. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Israel estaba viviendo una gran crisis espiritual, estaba viviendo una gran apostasía. Se habían apartado de los caminos de Dios y habían surgido profetas de Baal. Y el pueblo había sido llevado a confusión y en efecto a la desviación de la voluntad de Dios. Déjeme decirle que hoy en día los tiempos son similares. La apostasía, hermanos, surge en las mismas iglesias. Hermanos que antes creían en las verdades bíblicas, ahora refutan y niegan con doctrinas torcidas y con versículos sacados de contexto para defender la chuecura de su doctrina. Muchos hermanos se han apartado. Muchos se han apartado, muchos han dado la espalda completamente a Dios y se han ido en pos de otros dioses. Hoy en día los tiempos no son tan diferentes. La apostasía surge en las mismas iglesias. Podemos recordar hermanos que creían lo mismo que nosotros, pero que ahora se han apartado de la doctrina de Cristo. Y esta pregunta que viene aquí en el versículo 21 también es para nosotros. Dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta palabra claudicar quiere decir, hermanos, estar enfrente de dos opciones. Estar tal vez con un pie en una y con un pie en la otra. Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Mire lo que dice aquí el versículo 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hoy en día, hermanos, la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos dice: ¿cuándo será suficiente la liviandad con la que juzgas tu pecado? ¿Cuándo será suficiente la liviandad con la que consideras tu pecado? ¿Hasta cuándo, dice, vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuándo vas a dejar de pensar en las cosas que hacías en el mundo y a desear las cosas que hacías allá? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El pueblo sin duda se había alejado de Dios. El pueblo sin duda había causado una gran decepción a Dios. Por cierto, me da un poco de decepción personalmente que al menos durante 3 semanas hemos
escuchado dura palabra de Dios y seguimos igual. Escuchamos aquel jueves acerca de la consagración y dijimos, qué tremendo mensaje, qué tremendo pastor, qué tremenda predicación. Gracias, pastor, Dios le usó, Dios me habló y venimos al altar y nos apostamos aquí y tal vez hasta derramamos una lágrima. Pero nos levantamos, llegamos a casa y todo siguió igual. El domingo pasado escuchamos acerca del compromiso, escuchamos que Dios busca a un hombre que se pare firme en la brecha, a alguien que se levante de la silla a servirle a Él. Y sí, vinimos al altar y nos levantamos y todo siguió igual. ¿Dónde están los hermanos que estaban aquí en la mañana? Algunos de ustedes son. Pero ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Hermanos que vinieron y se postraron aquí el jueves y el domingo. Y ahora no están, no los veo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y me da también, no sé, tal vez yo le oro a Dios y le digo, Señor, tal vez yo me estoy equivocando. Tal vez ellos están bien y yo estoy mal. O yo no sé qué está pasando, Señor, porque sí, es un tremendo servicio y viene la gente al altar y toma decisiones, pero todo sigue igual. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué no decidimos en nuestro corazón tomar un partido? ¿Por qué no decidimos en nuestro corazón acercarnos al fuego y permanecer en el fuego de Dios? Señor, ¿por qué la iglesia está tan fría hoy en día? ¿Por qué es el común denominador de las iglesias, Señor? La frialdad del corazón, la tibieza espiritual. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que claudiquemos entre dos pensamientos? Pero, ¿sabe qué pasa, hermanos? La palabra de Dios dice que Dios busca adoradores que le busquen y que le adoren en espíritu y en verdad. Dios hace su parte. Dios hace su parte. Los que no hacemos nuestra parte somos nosotros. Porque estamos tan cómodos viviendo en la liviandad de nuestra tibieza. Estamos tan cómodos viviendo en la liviandad de nuestro pecado, en juzgar liviano nuestro pecado. Créame que el pueblo de Dios no consideraba un pecado grave haberse alejado de Dios. El pueblo creía que estaban bien. El pueblo creía que eran el Dios que ellos adoraban, era el Dios correcto. Ellos creían que estaba bien, así como muchos de nosotros creemos que estamos bien con nuestra liviandad y con nuestra tibieza espiritual. ¿Hasta cuándo?, preguntó Elías. ¿Hasta cuándo, pueblo de Israel? ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo, iglesia bautista, manantial de vida, claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Todos nosotros tenemos algo que contar de Dios, algún milagro que Dios ha obrado en nuestra vida, alguna salvación que Dios ha hecho en nuestra vida de algún accidente. Nos paramos aquí y gritamos y decimos que Dios es bueno y que estamos agradecidos, pero hay alguien que no vino aquí en la tarde, hoy.
que en la mañana dio gracias. ¿Dónde están esos hermanos? ¿Dónde está el hermano Chuy y su familia? ¿Dónde está el hermano Wilber? ¿Dónde está el hermano Tino? ¿Dónde está Jesús Miguel? ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios, vas a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, igual que ahora. Amén. Igual que ahorita, así, calladitos se quedaron el pueblo. No respondió palabra alguna. Y tal vez yo puedo asegurar y puedo pensar que aquel pueblo miraban a Elías como me están viendo hoy. Y tal vez secretaban algunos entre ellos y decían: ¿que no es este loco que vino y nos quitó el agua? Tal vez secretaban y decían: este hombre se ha vuelto loco, ¿de dónde salió? Tal vez la barba de Elías había crecido, tal vez el cabello de Elías había crecido, tal vez olía feo porque no había agua en el Jordán, que se había secado, dice la Biblia. ¿De dónde salió este hombre? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Igualito que hoy. Amén. Igualito que hoy. ¿Qué pasa entonces hoy en día? Versículo 22 dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. El pueblo volvió, Elías volvió a decir al pueblo y le dijo: solo yo he quedado profeta de Jehová, pero de Baal hay 450 hombres. Solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿Hasta cuándo vas a claudicar, pueblo de Dios, entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Pero si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y empieza a pedir. Empieza la lista y dice: dénsenos 2 bueyes, uno para unos y otro para mí. Y clamen y oren a su Dios que no pongan fuego, sí pongan la leña y pongan todo, no prendan el sacrificio. El Dios que responda y queme el sacrificio, ese va a ser Dios. Y estaban ahí bailando y cantando. Y estaban ahí los profetas de Baal, 450 para ser exactos, hermanos. Estaban ahí, dice que se cortaban los brazos y se cortaban ellos mismos y la sangre chorreaba sobre ellos. Y todavía Elías se burlaba, amén. Eso sí hacemos bien, pastor, amén. Burlarnos de otros. Eso sí hacemos bien. Burlarnos de otros. Elías se burlaba de ellos mientras ellos gritaban a Baal para que Baal respondiera. Pero dice el versículo 26: pero no había voz ni quien respondiese.
Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente, hermanos, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese, ni escuchase. No hubo ninguna voz. No hubo ninguna voz que atendiese, ni escuchase. ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios, vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo, hermanos, va a tener usted en su cabeza dos partes? ¿Hasta cuándo va a tener dos partidos? Como cuando juega las Chivas y el América y le preguntan al hermano: ¿a quién le va a usted? Al que gane, amén. Y los que saben de fútbol y entienden un poquito de fútbol, y perdónenme, hermano, por mezclar el fútbol con esto tan hermoso, tan sagrado, pero es algo que quiero que entendamos de una manera correcta. Los que saben de fútbol es que no le puedes ir a las Chivas y a la América al mismo tiempo. Los que saben de fútbol saben que no le puede ir usted al Barcelona y al Real Madrid al mismo tiempo. No le puede ir a la selección de México y a Argentina al mismo tiempo. No puede usted admirar a Pelé y a Maradona al mismo tiempo. Por eso leímos en Mateo: ninguno puede servir a dos señores. ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios, va a claudicar usted entre dos pensamientos? Recuerde que ninguno puede servir a dos señores. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de coquetear con el mundo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de coquetear con las cosas del mundo? Santiago 4:4 dice que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios, va a claudicar entre dos pensamientos? ¿Cuántos dirán en esta tarde: yo ya estoy cansado de mi tibieza espiritual? Esto es personal. Esto es personal. No puede usted responder por su familia y no puede usted responder por su esposa o por su esposo. ¿Cuántos dirán: yo ya estoy cansado de claudicar entre dos pensamientos? Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 30, por favor. Versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, ¿qué dice, hermanos? Arregló. ¿Sí están ahí? ¿Y él qué dice?
arregló el altar. Arregló el altar de Jehová que estaba, ¿qué? Arruinado. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cuántos dirán, yo ya estoy cansado de la tibieza espiritual? La palabra de Dios dice que lo primero que debemos hacer es arreglar el altar que está arruinado. Lo primero que debemos de hacer es arreglar el altar de Dios que está descompuesto. Esto es personal y es una decisión personal también. Y es una decisión de valientes. Arreglar el altar de Jehová. Muchos comenzamos con tan buenas intenciones de servir a Dios, con tan ferviente corazón para servir a Dios. Comenzamos con tanto ímpetu. Estábamos dentro del fuego de Dios, estábamos dentro de la llama de Dios, estábamos cerquita de la fogata y estábamos conectados a la vid verdadera. Pero con el paso del tiempo, el paso de los días, Satanás se ha encargado de arruinar nuestro altar. Satanás se ha arruinado, se ha encargado de descomponer, de arruinar, de que dejemos olvidado el altar de Dios. Es como cuando compramos un juguete nuevo. O cuando usted compra a su hijo un juguete nuevo. ¿Cuánto es lo máximo que puede usar ese juguete su hijo antes que se aburra de él? ¿Un mes tal vez? ¿Una semana? Los que tienen hijos. Media hora, Diego, mire. Y entonces el juguete que papi o mami compraron al pequeño por media hora es lo máximo en el mundo. Pero después de media hora ya se entretiene con otra cosa. Cuando aceptamos a Cristo, queridos hermanos, Dios era lo máximo para nosotros. Considerábamos a Dios como lo más grande, como lo más sublime, como lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Conocer a Dios. Amén. Pero pasó el tiempo y el altar de Jehová se empezó a destruir. Comenzamos nosotros mismos con nuestras manos a destruir el altar de Dios con nuestros pecados, siguiendo el pecado de este mundo, olvidándonos de Dios, dejando de lado nuestra comunión con Dios y poniendo en primer lugar otras cosas. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Hasta cuándo vamos a vivir y a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a jugar con el mundo? ¿Hasta cuándo vamos a ser infieles e hipócritas? Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En el versículo 36, mire lo que dice ahí:
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandamiento tuyo he hecho todas estas cosas. Me impresiona la seguridad con la cual Elías habló estas palabras. ¿Qué hacemos cuando vamos a predicar el evangelio? Buenas tardes. Buenas tardes. No hay nadie. Vámonos. Amén. Amén. Sonríe, hermano. Amén. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No hay nadie, vamos. La siguiente casa. Déjenle el folletito nomás. Ahí atrás viene el sello. Si les interesa, nos van a hablar para que vayamos por ahí. Hola, buenas tardes. Hay estos días que hemos ido a predicar, los sábados, hermanos, nos encontramos con una de perritos. Y nada más nos acercamos ahí, salen ladre y ladre y ladre. Y ya la gente ni nos escucha. Y algunos salen todos apenados y callando al perro. Shh, cállate. No tenga miedo en la batalla. No tenga miedo en la batalla, hermano. Amén. No tenga miedo en la batalla. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo y que por mandamiento tuyo he hecho todas estas cosas. Por mandamiento tuyo he hecho todas estas cosas. Si el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿por qué nos da miedo ir? Sea hoy manifiesto que por tu mandamiento he hecho todas estas cosas. ¿Qué somos nosotros, hermano? ¿Qué somos nosotros? Simplemente somos polvo. Y cuando nos bañamos somos lodo, amén. ¿Qué somos nosotros? Nada. ¿Pero qué es Dios? ¿Qué es Dios? Nosotros somos nada, pero Dios es todo. Sea hoy manifiesto, dijo Elías, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No tenga miedo en la batalla. Aunque sean 450 hombres contra usted, no tenga miedo en la batalla, porque Dios estará con usted. No tenga miedo en la batalla, confíe en Dios. Ahí en Mateo 6:24, no pierda Primero de Reyes, porque tal vez ahorita vamos a regresar ahí. Mateo 6:24, que es donde empezamos. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. La primera cosa que hablamos es: prepare su altar. Reconstruya el altar que ha sido arruinado. Número 2, dijimos: no tenga miedo en la batalla. Número 3, ya de una buena vez, defínase. Defínase, no hay tiempo que perder, hermanos.
Ya estuvo bueno de andar ahí, de un día soy cristiano, otro día soy mundano. Otro día soy cristiano y 20 días soy mundano. No vengo a la iglesia, no oro, no leo la Biblia, no predico el evangelio. Oh, pero venimos a la iglesia y nos sentamos y nos sentimos los hombres y las mujeres más espirituales que puede haber. Y miramos al predicador. Yo no sé quién está hablando el hermano. Yo no sé a quién están hablando el pastor. Si yo estoy bien. Satanás es lo que quiere que usted piense que usted está bien. Pero usted sabe en su corazón que su altar está arruinado. Usted sabe en su corazón que su altar se ha descompuesto. Ya defínase de una buena vez. Ya deje de andar allá y acá. Defínase de una buena vez. Y Dios le necesita. Dios le necesita. Cristo está buscando obreros. Cristo está buscando obreros hoy. Cristo está buscando ganadores de almas. Cristo está buscando mujeres. Cristo está buscando músicos. Cristo está buscando directores. Cristo está buscando obreros. Cristo está buscando maestros. Cristo está buscando pastores, misioneros, evangelistas, maestros. Amén. Líderes de jóvenes. Defínanse ya de una buena vez. Ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Ya defínase de una buena vez. De una buena vez. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo vas a claudicar ya entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te va a hartar la tibieza espiritual? ¿Hasta cuándo vas a definir sus convicciones? Prepare su altar, no tenga miedo en la batalla, defínase. Mire lo que dice 1 de Samuel capítulo 7 y el versículo 4. Yo creo que vamos a terminar. No sé cuánto tiempo ya. Les cuento algo chistoso. Cuando la primera vez que prediqué, yo sentí que había predicado como 3 horas y que me bajo y veo el reloj, 5 minutos habían pasado. Y tal vez los que empiezan a predicar me entienden. Pero una vez que le haya el cariño y le haya el sabor a esto, el tiempo vuela, amén. Y yo me doy cuenta que el tiempo ha pasado volando porque ya veo sus caras de enfado, así como, ya cállate. Bueno. 1 de Samuel capítulo 7 y el versículo 4 dice así la palabra de Dios. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo. ¿A quién, hermanos? A Jehová. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo. ¿A quién? A Jehová. Sirva solo a Dios. Si un consejo quiere, sirva solo a Dios. Si un consejo quiere en esta tarde, sirva solo a Dios. Escoja por Dios. Si tiene que escoger, si usted no se ha definido, si usted está poniendo en la balanza qué pesa más, qué me conviene más, créame que le conviene servir a Dios. No a las riquezas, no a los Baales, sirva solo a Dios. Pero esto de servir a Dios también influye en lo que dice Lucas capítulo 9 y el versículo 23.
Esto de elegir por Dios. Esto de elegir por Dios, mire lo que dice ahí el versículo 23. Lucas capítulo 9 y el versículo 23. Jesús hablando y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice, hermanos? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde, y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a dejar de poner en la balanza qué pesa más, qué te conviene más? Las riquezas, tus anhelos, tu voluntad, lo que tú quieres lograr o lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Hasta cuándo vas a claudicar en dos pensamientos? Pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese cada uno a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué sería de Elías si estuviera presente hoy? ¿Cuál sería la actitud de nosotros y cuál sería la actitud de Elías al ver tanta apatía en esta iglesia? Al ver que nos hemos hecho cristianos domingueros. Bueno, ni siquiera ya podemos decir domingueros, pastor, porque los que vienen en la mañana no vienen en la tarde. No sé quién inventó esto de hacer tres iglesias. La iglesia de los que vienen el jueves, la iglesia de los que vienen el domingo en la mañana y la iglesia de los que vienen el domingo en la tarde. No sé quién inventó eso. Si el Señor dijo en Hebreos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si la iglesia primitiva se reunía todos los días, hermanos. Ay, qué pesados, 3 días, 3 servicios a la semana. ¿Qué no sabe el pastor que tengo que descansar? ¿Qué no sabe el pastor que tengo que trabajar y que yo me canso y que todavía quiere que venga a la iglesia? El día que tengo para lavar la ropa, quiere que venga a la iglesia. Ninguno puede servir a dos señores. Entonces, ¿qué me está diciendo, hermano Paco? ¿Que renuncie a mi trabajo? Si su trabajo le estorba servir a Dios, sí. Si su trabajo le estorba servir a Dios, sí. No se atreva a poner su trabajo en el lugar que le corresponde a Dios. Porque o lo deja usted o Dios se lo quita. ¿Qué me está diciendo? Que renuncie. Por ese lado le da a los flojos, ¿sabe? ¿Qué me está diciendo? Que renuncie. Si le estorba servir a Dios, sí. ¿Qué acaso no crees que Dios
puede proveer todo lo que necesitas. Qué tremendo testimonio, hermano Memo. Yo supe que tuviste una oportunidad para trabajar en la carnicería del Florido. Amén. ¿Es cierto? Y el pastor tan amoroso que es, amén, le dijo al hermano Memo que en ese trabajo se lo iba a comer el diablo. ¿Sí o no? Amén. Ojalá todos tuviéramos el corazón del hermano Memo para obedecer al pastor. Amén. ¿Tú crees que te hubiera comido el diablo si te hubieras aferrado a entrar a trabajar ahí? ¿Te ha faltado algo? Hermanas, ¿les ha faltado algo? Qué alegría ver a sus niños correr en la iglesia. Hacía mucho tiempo que no teníamos a niños tan traviesos como los del hermano Memo. Amén. Desde que Ricardito dejó de ser un niñito, y si les contara de Natanael, los que no conocieron a Natanael, y hoy en día parece que no rompe ni un plato. ¿Les ha faltado algo? ¿Por qué? Amén. Dios es bueno. Dios es fiel, hermano, nunca lo dudes. Y no es por lo bueno no es por lo bueno o por los méritos que yo o usted podamos tener. De por sí somos infieles, pero Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué me está diciendo? ¿Que deje mi trabajo si le estorba servir a Dios? Sí. ¿Y usted me va a mantener? Pues yo sé que Dios le puede mantener. Amén. ¿Qué hizo el hermano Memo? Vender burritos. Amén. Todavía siguen vendiendo burritos. Amén. Tal vez un poquito más adelante voy a hablar contigo para ver si me puedes vender unos burritos. Desde hace un tiempo el Señor puso en mi corazón llevar unos burritos o unas tortas a los presos que están en las comandancias. Porque ahora que yo estoy cerca de ese ambiente, sé lo que vive en esa gente. Pero después hablamos, esto fue extra. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Hasta cuándo, iglesia, va a claudicar entre dos pensamientos? ¿Cuántos dirán, yo ya estoy cansado de la tibieza espiritual? ¿Cuántos dirán, yo no quiero ser tibio, yo quiero permanecer caliente en Dios? ¿Cuántos dirán, yo me he desviado, tanto me he desviado que ahora mi corazón está tan duro y frío? Ore por mí, por favor. Amén. Puestos todos de pie, por favor. Nadie mirando, con los ojos cerrados y con el rostro inclinado. Si el Señor le ha hablado, ¿por qué no viene al altar y se postra en el altar? ¿Por qué no le pide a Dios que le use de una manera especial? No importa cuántos años tenga, no importa las debilidades que usted pudiera llegar a tener, no importa la deficiencia en su salud, Dios le puede usar de una manera grande. Si Dios usó a la burra de Balaam, Dios sin duda puede usarnos a nosotros. Mi Dios, tú has visto las manos que se han levantado. Tú has visto los corazones de mis hermanos que se han postrado.
Agradecemos, mi Dios, tu gracia y tu misericordia. Gracias por hablarnos en esta tarde. Perdónanos, mi Dios, por la tibieza de nuestro corazón, aunque sabemos que tú advertiste, mi Dios, que si éramos tibios y no fríos ni calientes, pero si permanecíamos tibios, usted nos iba a desechar. Mi Dios, perdónanos por aferrarnos a permanecer en este estado. Quita la tibieza espiritual de nosotros y ayúdanos a ser fervorosos. Ayúdanos a servirte con tanto amor. Ayúdanos a servirte con dedicación. Aviva tu obra, mi Dios, en medio de estos tiempos, porque tu palabra es clara cuando dice y ordena, Señor, que vayamos por el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Mi Dios, tu pueblo te necesita. Este pueblo de Ensenada te necesita. Este país te necesita a ti. Mi Dios, aviva nuestros corazones. Aviva el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Ayúdanos, mi Dios, pon un deseo vehemente de buscarte a ti cada mañana. Un deseo ferviente, Señor, de permanecer en oración, orando sin cesar. Señor, ayúdanos a agradecerte en todo. Ayúdanos a cumplir tu voluntad. Muéstranos tu voluntad. ¿A dónde quieres tú que vayamos? Ayúdanos a permanecer dentro de tu gracia. Ayúdanos a permanecer dentro de tu vallado. Levanta usted, mi Dios, hombres y mujeres que te sirvan de una manera especial. Ayúdanos, mi Dios, te lo rogamos, te lo suplicamos. Necesitamos obreros. Tu obra necesita obreros. Tú dijiste que oráramos, que rogáramos, Señor, por obreros, porque los campos ya están blancos para la siega. Necesitamos maestros, necesitamos músicos, necesitamos directores del culto, necesitamos misioneros, evangelistas, pastores. Señor, ayúdanos, levanta hombres y mujeres que te sirvan. Ayúdanos, mi Dios, pon un deseo ferviente en nuestro corazón para servirte a ti. Mi Dios, ayúdanos a entender que no podemos servirte a ti y también a las riquezas. Mi Dios, ayúdanos, te lo rogamos. Ayúdanos a tomar nuestra cruz cada día y servirte. Ayúdanos a tomar nuestra cruz y seguirte. Mi Dios, yo sé que a veces hay dificultades, pero ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en usted, mi Dios, que ha vencido el mundo. La palabra dice en Romanos que ¿quién podrá apartar a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá condenarles? ¿Quién podrá dañarles? ¿Quién podrá ir en contra de ellos si ustedes con nosotros? Y Dios, ayúdanos. Ayúdanos Señor, a reparar el altar que está arruinado. Mi Dios, ayúdanos. En tus manos nos ponemos. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.